Una marea humana de más de 20.000 guerreros, armados con flechas envenenadas y fusiles de contrabando, emergió de la densa y ardiente estepa del desierto para sitiar los puestos de avanzada del imperio más poderoso del planeta. En cuestión de horas, las misiones franciscanas y los pueblos coloniales ardieron bajo un cielo de ceniza, desatando el pánico absoluto en las altas esferas de la corona española. No fue una simple revuelta indígena local, sino una guerra total, perfectamente coordinada, que puso en jaque el control geopolítico del Caribe. El precio por haber desafiado la soberanía y la libertad de una nación que jamás se consideró conquistada. Aquellos oficiales reales firmaron la sentencia de muerte de sus asentamientos en el momento en que intentaron imponer el yugo fiscal y la servidumbre a un pueblo indomable. Lo que las autoridades coloniales descubrieron en ese sangriento alzamiento fue tan devastador que la historia oficial prefirió minimizar el conflicto antes de admitir que un ejército nativo había derrotado militarmente a las tropas del rey. Hoy, los archivos históricos y las crónicas olvidadas emergen de los siglos para revelarnos la verdad más cruda de la resistencia indígena en América. En la segunda mitad del siglo XVIII, el Imperio Español consolidaba su dominio burocrático sobre el Nuevo Mundo, imponiendo las reformas borbónicas para extraer hasta la última gota de riqueza de sus colonias. Sin embargo, para entender cómo un rincón del Caribe desató el caos en el virreinato de la Nueva Granada, debemos desviar la mirada de las grandes capitales coloniales y adentrarnos en el territorio indómito de la península de La Guajira, en mayo de 1769. En un escenario donde el desierto se encuentra con el mar, los guajiros o guayú controlaban una vasta zona donde la ley de la corona era una simple ilusión. En este tenso tablero de ajedrez geopolítico, la península no era un desierto aislado, sino un epicentro de comercio clandestino. Sus habitantes, celosos de su autonomía, intercambiaban perlas, ganado y sal con barcos ingleses y holandeses, a cambio de algo que los hacía únicos y peligrosos ante los ojos de las autoridades: un arsenal de armas de fuego modernas y pólvora que desafiaba el monopolio militar español en la región. Todo cambió de manera irreversible el 2 de mayo de 1769. En el pueblo de El Rincón, un estruendo de mosquetería y gritos de guerra hizo retumbar la aridez de la llanura costera. Dos indios guajiros, que habían sido retenidos por las autoridades coloniales para trabajar por la fuerza en la reconstrucción de la Plaza de Santa Marta, fueron el detonante de la furia acumulada. La chispa de la rebelión se encendió cuando los capitanes de las rancherías locales exigieron la liberación de sus hombres, y al recibir una negativa soberbia, ordenaron el ataque inmediato. No se trataba de un tumulto desorganizado, sino de una ofensiva militar sistemática. La respuesta de la nación guayú fue inmediata y brutal. Columnas de guerreros atacaron el asentamiento, incendiando la iglesia y las casas de los colonos, declarando la guerra abierta contra el opresor. Nadie en los puestos españoles estaba a salvo. Y en pocos días, la noticia del alzamiento corrió como la pólvora por los caminos de la provincia, desatando el terror en la vecina ciudad de Riohacha. Durante semanas, la rebelión guajira avanzó implacable, borrando del mapa cualquier vestigio del poder español en la península. Pero la guerra tiene una estrategia peculiar cuando se lucha por la tierra. Los líderes indígenas, divididos en clanes pero unificados por el enemigo común, cortaron de inmediato las líneas de abastecimiento de Riohacha,
dejando a la ciudad sitiada, hambrienta y al borde del colapso. Fue en este escenario de vulnerabilidad donde las autoridades coloniales intentaron reaccionar enviando expediciones militares de castigo hacia el interior del desierto. Los soldados españoles, agobiados por el calor sofocante, las armaduras pesadas y la falta de agua, se adentraron en un terreno hostil, donde cada duna y cada matorral se convirtieron en una trampa mortal. Fue así como, tras marchas agotadoras bajo el sol inclemente, las tropas reales se encontraron cara a cara con la táctica de guerrilla de los nativos. Al enfrentarse a ellos, los comandantes españoles no hallaron salvajes armados con flechas primitivas, sino un ejército disciplinado que utilizaba el terreno a su favor y disparaba con una precisión asombrosa. El análisis militar de la época confirmó la superioridad táctica de los guajiros. Los informes enviados al virrey Pedro Mesía de la Cerda detallaban minuciosamente la catástrofe. Los guerreros indígenas contaban con caballos veloces que manejaban con destreza absoluta en la arena y fusiles comprados a los contrabandistas de las Antillas, cuya efectividad superaba a las armas del ejército regular. Además, los oficiales españoles confirmaron con asombro que los nativos sabían fabricar su propia pólvora y fundir balas, manteniendo una logística de guerra autosuficiente que humillaba la burocracia real. En las crónicas de la época se podía leer con claridad el desespero de los gobernadores, incapaces de someter una península donde la resistencia armada parecía multiplicarse con cada grano de arena. Pero el verdadero terror y la revelación más perturbadora para el orgullo imperial aguardaban en los combates campales por el control de los caminos y los pozos de agua. Las batallas, libradas bajo la luz cegadora del desierto caribeño, muestran a las tropas españolas rompiendo filas ante las embestidas de la caballería wayú, que caía sobre ellos con una ferocidad inaudita. La táctica de los indígenas registró una efectividad destructiva casi perfecta contra la infantería colonial. Los guerreros envolvían los flancos españoles, utilizando ráfagas rítmicas de fusilería combinadas con nubes de flechas envenenadas que causaban bajas instantáneas y estragos psicológicos entre los soldados. Los comandantes coloniales, parapetados tras trincheras improvisadas de madera, contemplaban con pánico el avance de una fuerza nativa que no retrocedía ante las descargas de los cañones españoles. El asombro y la tensión en los rostros de los oficiales reales transmitían una verdad condenable para el imperio. Estaban ante una nación soberana, un ejército que dominaba el arte de la guerra moderna y que estaba dispuesto a exterminar cualquier guarnición que osara profanar su territorio ancestral. La veracidad de este acontecimiento histórico no solo se sostiene en los despachos oficiales enviados a la corona y el repliegue forzado de las tropas coloniales, sino en el trágico e inevitable destino de la frontera guajira. Ante la imposibilidad de una victoria militar, el Imperio español se vio obligado a cambiar su estrategia, renunciando a la conquista violenta y recurriendo a tratados diplomáticos, treguas frágiles y al comercio regulado para intentar mantener una paz superficial. Una capitulación implícita que delata la retirada del servicio secreto y militar del virreinato, decidido a contener un peligro que amenazaba con propagarse a otras provincias del norte de Sudamérica. El caso de la rebelión guajira de 1769 nos demuestra que la lucha por la autodeterminación y la soberanía no es una historia de mitos románticos, sino una realidad histórica sangrienta, defendida con astucia y pagada con la vida de miles de guerreros en el desierto. A medida que los documentos coloniales son revisados bajo una nueva luz crítica,
Esta gesta guayú se yergue como un recordatorio de que el territorio americano albergó reinos indomables y que el orgullo del mayor imperio de su tiempo encontró su límite absoluto, enterrado profundamente en la ardiente arena de la Guajira. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.